A continuación os voy a enseñar 3 de las 12 presentaciones PowerPoint de soporte que acompañan al pack Las Aprendecasas de Halloween y que van a permitir a los peques reforzar vocabulario, colores, números y gramática, como puede ser el género, el número y la conjugación. Concretamente, en esta presentación vamos a ver los verbos asustar, gustar y tener. Al inicio os dejo el enlace a la entrada del blog y a otros packs como son los centros y el Día de Muertos para que podáis ver los detalles. Como ya vimos en otros vídeos, aquí vamos a tener la diapositiva de la bienvenida, de manera que podéis escoger a los responsables o algún peque que salga a la pizarra y vaya señalando para que toda la clase lea. A continuación ya tenemos la diapositiva para practicar saludos y lo que nosotros hacemos es utilizar las mascotas de la clase e ir turnándonos mientras cantamos la rima de tipo Sara, 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 ¿cómo estás? Sara, 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 ¿cómo estás? Y vamos practicando a preguntar y responder. Ahora ya pasaríamos al núcleo de esta sesión que dice Hoy yo celebro Halloween. Y podéis empezar a romper el hielo practicando la fecha. ¿Qué día es hoy? Hoy es el 31 de octubre. De este modo también podéis reflexionar sobre cómo celebráis Halloween, si lleváis a cabo alguna decoración y alguna tradición. Ahora ya vamos a empezar a repasar un poco el vocabulario. Voy a ir de manera muy rápido enseñándoos que tenéis 16 palabras. No me voy a parar en ellas porque hay presentaciones específicas en las que podéis encontrar juegos para los sets. Por una parte tenéis las 8 primeras palabras, por otro las 8 últimas restantes e incluso vais a tener la opción de juegos PowerPoint con las 16 palabras. Lo que podéis hacer es añadir gestos y así os va a dar pie a otros juegos como pueden ser estatuas musicales o las brujas. Ahora tenemos un juego de emparejar, que es muy sencillito, y la idea es que digáis un número y el peque tiene que buscar la oración correspondiente. En este caso lo podéis hacer tanto de manera ordenada, desordenada, pares, impares, de manera ascendente, descendente, o incluso se me ocurre que podéis utilizar operaciones matemáticas de tipo 2 más 2, 4. Entonces el peque en este caso tiene que buscar la oración correspondiente, que sería son los caramelos. Y así haríamos con el resto de oraciones hasta completar la casa. Vais a tener la misma idea, pero ahora, a ver que le he dado sin darme cuenta, vais a tener la misma idea, pero ahora con lo que sería el dibujo. Entonces, en este caso, podéis también decir el número, pero el peque tocará lo que es el dibujo. Ahora ya vamos a pasar a introducir, en este caso, el verbo gustar y tenemos esta diapositiva para que reflexionéis un poco sobre la estructura. E incluso podéis practicar con los objetos que tenemos, tipo ¿te gusta la calabaza? La araña, la tumba. Si queréis profundizar un poco en lo que sería la gramática, he dejado unas diapositivas para explicárselas de una manera muy sencilla a los peques. Podéis escoger a los responsables o algún voluntario que salga al centro de la clase para ir leyendo. Nosotros, por ejemplo, utilizamos unas manos graciosas y así la verdad que los peques se motivan un montón. Como veis, nos dice que para expresar gustos usamos el verbo gustar. Gusta se usa con sustantivos en singular, por ejemplo, te gusta la casa, y gustan con sustantivos en plural. ¿Te gustan las calabazas? Entonces lo que he hecho es dejaros esta diapositiva por si necesitáis reforzar un poco lo que es la diferencia entre el singular, el plural y cómo se forma este último. Si el nombre termina en vocal, pues añadimos S, pero si termina en consonante, ES, como por ejemplo es el altavoz o los altavoces. Y también os he puesto la explicación que dice, usa el pronombre indirecto correcto para mostrar a quién le gusta qué. Entonces tenemos, ¿te gusta la araña? Y si por ejemplo se corresponde con el pronombre yo, sería sí, me gusta la araña.
Una vez más, encontraréis una explicación con la diferencia entre el singular y plural y así ya podéis empezar a practicar. Vamos a tener un juego para dialogar muy sencillito con dado, de manera que hacemos clic, el peque dice paro y ahora se turnan a preguntar y responder por gustos en función de la opción que sale. ¿Te gusta el gato? En este caso los peques tienen que ver que la palabra es singular, por lo tanto utilizamos la forma te gusta. Y ya después respondemos sí, me gusta o no, no me gusta. Lo podéis hacer tanto en parejas como en pequeños grupos e incluso cuando terminéis podéis hacer una especie de exposición en la clase. Vais a encontrar también otro juego que sería para clasificar las palabras en gustos. Entonces, en este caso ya tenemos los dibujos puestos en cada apartado, de modo que es una especie de repaso de vocabulario, pero al mismo tiempo practicamos con la pregunta ¿te gusta o te gustan? Y ya después me gusta, no me gusta, aunque en este caso los peques también tienen que añadir la opción en plural. Por ejemplo, podéis decir un número, vamos a hacer el número 6. ¿Te gusta? Y en este caso el peque tiene que buscar la luna. Y dice, no me gusta la luna. Y así haríamos con el resto de palabras. Ya después vais a tener el ejemplo de la diapositiva con lo que sería la casa en formato papel y podéis practicar gustos. Vais a tener distintos formatos para que escojáis la plantilla que mejor os venga, tanto en color como en blanco y negro. E incluso vais a tener dos opciones de vocabulario, la opción A y después la B. Aquí os dejo un ejemplo en blanco y negro para que completéis. Y mientras los peques escriben en su ficha, podéis poner esta diapositiva de fondo para que también utilicen el vocabulario escolar y los colores. Aquí ya tendríamos una opción con lo que sería el segundo set de palabras, pero la dinámica es la misma. Podéis decir el número en el orden que queráis. En este caso vamos a decir, ¿cuál es el número 3? Entonces el peque tocaría la casa encantada y tiene que hacer la oración. ¿Te gusta la casa encantada? Me gusta la casa encantada. Una vez más, vais a tener las fichas, como veis aquí, tiene opción B en distintos formatos, para que escojáis la que más os guste. Y ahora ya, al final, os dejo algún ejemplo para que podáis utilizar las casas en juegos de unir mitades e adivinar el vocabulario que ha escogido tu compañero, de modo que tenéis que utilizar la estructura ¿te gusta? Y la palabra que creáis que ha señalado en su casa. También lo podéis utilizar como tableros de bingo, en este caso con la casa que hayáis escogido para los gustos. Y para meter dentro pues sorpresas, pulseras, gafas o materiales que están incluidos en este pack. Aquí veis, tengo un ejemplo de las gafas. Y ahora ya tendríamos la última diapositiva que sería la de la despedida. Lo que voy a enseñaros son otras presentaciones que tienen la misma estructura, pero con los otros dos verbos. Mirad, esta sería la del verbo tener, que es exactamente igual, la única diferencia que vais a tener, bueno, en este caso la estructura tienes, para que los peques se familiaricen, y ya después os he dejado una tabla con la formación del verbo tener, dado que es irregular. Haríamos clic y van a ir apareciendo las formas, de manera que los peques pueden ir practicando. Si ya los peques están familiarizados con este verbo, podéis pedirle que lo anoten en alguno de los materiales de verbos, como eran las cajas conjugadoras, las conjugacajas, el detective SV, o si no, en los materiales incluidos en este pack, como eran la base de las casas conjugadoras y las extiende hojas. Y para que sigáis practicando tenéis esta tabla en la que podéis escoger un número, de manera que el peque tiene que emparejar el sujeto y la forma del verbo. Podéis hacerlo una vez más, tanto de manera ordenada o desordenada, pares, impares o como queráis. Vamos a hacer, por ejemplo, el número 4, que sería nosotros y nosotras. Entonces, nosotros y nosotras.
el sujeto, y la forma conjugada sería tenemos. Y así haríamos hasta completar la tabla. También comentaros que vais a tener esta diapositiva para que practiquéis la forma en afirmativa, negativa e interrogativa. Y así podéis pedir a los peques que vayan creando oraciones en las tres distintas posibilidades. Ya después tendríamos una vez más los juegos como el que hemos visto en la presentación del verbo gustar, tanto para dialogar, y los que serían, bueno, pues de emparejar, así que no me voy a parar. Y ya también os voy a comentar que vais a tener, veis, la misma estructura con el verbo asustar. Así que podéis combinar la opción que más os guste.